Recording in progress. A grabar la reunión. Maestro, ¿Dónde? Rosas López me dijo que no iba a poder entrar a clase porque se fue a vacunar. ¿Se fue a vacunar? Sí. Ah, muy bien. Gracias. Rosas López, ¿va? Ok. Muy bien. Vamos a iniciar nuestra segunda unidad de competencia, equilibrio químico, en donde pues vamos a entrar ya a lo que es el concepto de encontrar la concentración en un proceso de reacción en un determinado tiempo, cuando se considera y se mide que se ha alcanzado el equilibrio químico. Necesitamos conocer qué concentraciones tenemos en una reacción química, claro, dentro de un reactor, ¿no? O algún equipo en el cual estamos haciendo alguna transformación química y estamos introduciendo reactivos, sustancias que van a reaccionar entre sí para formar productos. Siempre hemos tenido el concepto en química, desde que nos enseñan química, de que tomamos sus reactivos y hacemos su balanceo, su ecuación, su reacción química, perdón, y hacemos su ecuación, balanceamos y decimos tanto cantidad de reactivos generan productos y ponemos una flechita. O sea, siempre lo manejamos desde el punto de vista de que todo lo que introducimos a un reactor forzosamente va a reaccionar entre sí para formar productos. Y siempre hemos trabajado la química así. A eso se le denomina química ideal. Es una idealidad. Las ecuaciones químicas son ideales. El concepto, o sea, en la ecuación química no se interpreta realmente. Si esa reacción incluso puede llegar a realizarse, hay un concepto de la ley de Gibbs que hace el estudio de las energías que se requieren para que una reacción química se lleve a cabo. Incluso muchas reacciones químicas que luego podemos estructurar así, agarrar compuestos y ponerlos a reaccionar. Muchas de estas reacciones son imposibles, o sea, nunca se llevarían a cabo. Pues. Hay reacciones que se llevan a cabo en forma parcial, son reacciones incompletas o de baja eficiencia. Y hay reacciones pues de mayor conversión y donde sí la mayoría de los reactivos se convierten en productos. Y hay algunas reacciones que son pocas, que totalmente todo el reactivo se convierte en producto. Entonces no es tan simple el concepto de colocar reactivos en un reactor, en un dispositivo, y esperar a que se conviertan en productos. ¿Sí? Hay reacciones muy ineficientes, la mayoría de las reacciones son muy ineficientes. ¿Por qué? Porque vamos a introducir un concepto nuevo, ¿no? Porque la reacción química alcanza su equilibrio químico. Es decir, esa reacción llega un momento en que aparentemente ya no se están convirtiendo los reactivos en productos y aparentemente la reacción química se ha detenido. Y si abrimos el reactor, vamos a observar materia prima ahí que no reacciona, por más que la revolvamos y no reacciona. No se convierte en productos. Y luego nos preguntamos por qué reacción, por qué razón se detuvo mi reacción, por qué se detuvo mi producción, mi generación de productos, por ese concepto. La reacción química alcanzó su valor máximo de conversión, es decir, su equilibrio químico. Y no es que la reacción se haya detenido, aparentemente la reacción se detuvo, pero si observamos a nivel molecular, a nivel de las moléculas que están transformándose, lo que pasa es que la cantidad de masa que se convierte en productos es la misma cantidad de masa que se vuelve a convertir en reactivos. Es decir, hay un retroceso, son reacciones reversibles. Primeramente, al inicio, como no tenemos productos, la fuerza impulsora de concentración hace que los reactivos comiencen a convertirse en productos porque no tenemos nada como producto. Pero conforme va avanzando la reacción, primeramente se vuelve más lenta, esto lo van a ver en cinética de reacción, y posteriormente la misma cantidad de masa que se convierte en productos es la misma que regresa y por lo tanto aparentemente la reacción se ha detenido. Es un balance o es un equilibrio químico de masas molares.
Entonces, eso es el equilibrio químico, cuando en una reacción la misma cantidad de reactivos que se convierten en productos es la misma cantidad de productos que se convierten en reactivos y por lo tanto ya no tenemos más generación de producto. Aparentemente la reacción se ha detenido. Okay, eso es de lo que vamos a tratar en esta unidad de competencia. Vamos a estudiar los sistemas, diferentes sistemas químicos, como ejemplo sistemas ácido-base, que son los muy comunes en química y se utilizan las sustancias ácidas y básicas en reactores, en procesos. Vamos a estudiar las sales, que también son ampliamente utilizadas en muchos procesos químicos. Desde ahí vamos a tener entonces que el equilibrio químico se denomina equilibrio químico ácido-base para cuando trabajemos con ácidos y bases. O equilibrio químico de solubilidad cuando trabajemos con las sales, ¿no? Porque las sales pues tienen una propiedad que se llama solubilidad, que tanto se solubiliza una reacción en una sal en solución. Siempre hemos conocido esa propiedad, aquí la vamos a estudiar como un factor importante en el equilibrio químico. Y vamos a estudiar el equilibrio químico para complejos, algunos complejos, los más usuales. Y así dependiendo del tipo de sustancia, es el tipo de equilibrio químico que se estudia, ¿no? Pero siempre el concepto es el mismo, independientemente de la reacción química. Siempre el concepto es el mismo. Entonces, vamos a pasar a la presentación para ejemplificar un poco este concepto. Por eso estas reacciones químicas se escriben con dos flechitas, una flechita hacia la izquierda y una flechita hacia la derecha. Hacia la derecha tiende a, como en cualquier ecuación química, tiende hacia productos, y cuando la flechita está en el sentido inverso, significa que los productos tienden a reactivos. Es la reacción reversible. ¿Okay? Entonces, cuando en una reacción estamos seguros de que la conversión es total a productos, se coloca la famosa flechita hacia la derecha, ¿no? Pero todas las reacciones químicas siempre les colocamos una flechita hacia la derecha, independientemente de si se convierten o no totalmente en productos, siempre ponemos una flechita. Entonces, en cada tema vamos a identificar cuáles reacciones, cuáles sustancias, si se convierten completamente en productos, que vamos a ver que son las menos, y las que no, pues utilizaremos las dos flechitas cuando expresemos su reacción, ¿no? Ya sea su reacción de neutralización o su reacción de solubilidad o su reacción para formación de complejos. ¿Okay? Entonces vamos a pasar a la presentación. Compartir. Bien, ahí está. Hacer un poquito más. Lo abrí en PowerPoint. Bueno, vamos a dejar en PowerPoint. Me gusta más abrirlos en PDF. Para que se vea más grandecito. Equilibrio químico. Uy. ¿Qué vamos a tratar en esta unidad de competencia? Pues el concepto de equilibrio químico, que de alguna forma ya lo acabamos de definir. Vamos a definir las constantes de equilibrio químico, que en forma general tenemos dos constantes K, como se observa ahí. K es la constante y el subíndice indica qué tipo de constante es. En ese caso tenemos una constante Kc, que nos indica que los sistemas que estudiamos están en forma de soluciones y trabajamos con concentraciones molares. Kc, también está Kp. Vamos a introducir Kp porque no podemos ignorarlo, porque no todos, si observamos en nuestras reacciones químicas, cuando se lleva a cabo una reacción, los reactivos pueden ser acuosos, pero productos pueden ser gases como el hidrógeno, como el nitrógeno, como el CO2, como alguna otra sustancia que se encuentre gaseosa. Por lo tanto, también existe el concepto de Kp. Kp, subíndice P, nos indica que son sistemas en los cuales los elementos son gaseosos. Kc para sistemas en los cuales nuestros compuestos se encuentran en estado líquido, acuosos, ¿sí? Entonces, así vamos a tener una Ka, que va a ser la constante para un ácido, la Kb, la constante para una base, Kp, la constante para una sal. Entonces, el subíndice nos indica el tipo de constante.
Vamos a iniciar estudiando primero la constante de equilibrio y luego Kc y vamos a introducir Kp, ¿no? Vamos a ver la ecuación de equilibrio en la cual introducimos esa constante. Vamos a ver cómo se integra una ecuación de equilibrio, que es un razonamiento muy simple, ¿sí? Porque es un balance de masa, ¿no? Vamos a ver los factores que afectan el equilibrio químico. Entonces, ¿qué sucede cuando ya mi reactor aparentemente se detuvo? ¿Qué hacemos? ¿Sacamos toda la materia prima que está ahí, que ya no reaccionó y volvamos a iniciar? Sería completamente incosteable, ¿no? Y impráctico, ¿no? Decir, bueno, pues ya se detuvo el reactor, saca la materia prima, límpialo y vuelve a empezar. Y ya se detuvo y vuelve a empezar. Pues no, sería un sistema batch que no tiene utilidad en los procesos reales, ¿no? En las industrias. No, lo que sucede es que ese equilibrio químico lo podemos romper, lo podemos eliminar de tal manera que la reacción reinicie sin necesidad de hacer ninguna manipulación extraordinaria en el reactor. Entonces, hay factores que afectan el equilibrio químico y que debemos de conocer. Uno, pues, es la masa. Si agrego más masa de alguno de los reactivos, incluso de alguno de los productos, puedo romper el equilibrio. La reacción vuelve a empezar, ¿no? O aparentemente se detuvo, ¿no? Pues vuelve a generar productos. O también puedo mover la temperatura. Sabemos que la temperatura siempre es un factor importante para cualquier proceso químico, ¿no? O también puedo modificar la presión. Entonces son 3 factores importantes: temperatura, presión y masa, que afectan el equilibrio químico y que vamos a estudiar aquí, ¿no? Vamos a observar el cociente de reacción. El cociente de reacción es cuando tenemos muchas sustancias en una misma reacción química y no podemos determinar hacia dónde tiende la reacción, porque en un momento dado, si en un momento dado coloco reactivos en un reactor, pues yo sé que la reacción va a tender a productos. O sea, si observan una ecuación química, va a tender hacia la derecha. Pero ¿qué pasa cuando una reacción ya está en proceso? No sabemos hacia dónde está tendiendo la reacción en un momento dado, hacia dónde va a tender, si hacia la izquierda o hacia la derecha, hacia reactivos o hacia productos. Recuerden que ahora estamos hablando de ecuaciones químicas con 2 flechitas. El cociente de reacción nos ayuda a determinar en un momento dado hacia dónde tiende una reacción cuando no podemos definirlo tan fácilmente, y de esta forma poder romper el equilibrio químico, ¿no? Y vamos a ver al final energía libre de Gibbs para saber cuándo una reacción es posible que se lleve a cabo o no es posible que se lleve a cabo. El concepto de entalpía y el concepto de entropía en las reacciones químicas. Sí, conceptos pues termodinámicos, ¿no? Que se estudian en termodinámica para otro tipo de procesos, pero que aquí también en las reacciones químicas, pues una reacción química, recuerden la primera ley de la termodinámica con reacción química, ¿no? La entalpía y la entropía pues son determinantes para saber la eficiencia de una reacción, la cantidad de energía que se genera, se produce en una reacción desde el punto de vista de entalpía de reacción, ¿no? Y la entropía para conocer en un determinado momento qué tan eficiente es un proceso termodinámico, en este caso, en donde interviene una reacción química, ¿no? Entonces, ves, en esto se integra esta primera parte de equilibrio químico, ¿okay? Posteriormente viene una segunda parte, que es ácido base, y después. Recuerden que esta unidad de competencia es una misma, pero está dividida en muchos subtemas, ¿no? Recuerden que vamos a evaluar esta unidad de competencia, esta parte, y ácido base. Y en una segunda evaluación vamos a hacer complejos y solubilidad, para que no se junte todo en una sola evaluación de una sola unidad de competencia, ¿no? Muy bien, entonces comentábamos qué es un equilibrio químico. Pues ya lo vimos, ya lo platicamos, ¿no? Ya lo comentamos. Dice que es una reacción que nunca llega a completarse, ¿no? Pues se produce en ambos sentidos. Los reactivos forman productos y a su vez estos forman de nuevo reactivos. Cuando las concentraciones de cada una de las sustancias, dices, y que intervienen en reactivos o productos se estabilizan, se llega al equilibrio químico. Lo que comentaba, la misma cantidad de masa que se convierte en productos es la misma cantidad de productos en masa molar.
que se vuelve a convertir en reactivos, o sea, se está regresando la reacción. Entonces, aparentemente la reacción se ha detenido, pero no es así, ¿no? Llegó a su equilibrio químico. Y aquí observamos gráficamente una reacción en la cual tenemos hidrógeno gaseoso y tenemos yodo gaseoso. Observamos las dos flechitas, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda, lo cual significa que esta ecuación alcanza su equilibrio químico. O sea, no es una reacción que se convierta, que el hidrógeno y el yodo se conviertan en yoduro de hidrógeno totalmente. Siempre va a quedar una parte de reactivos en el reactor que no se van a convertir en productos. Aparentemente se detuvo, ¿no? Entonces aquí observamos las moléculas de yodo, las moléculas de hidrógeno, ¿sí? Esto es el yodo porque son moléculas más grandes, ¿no? Y son gases diatómicos, sabemos, ¿verdad? Entonces tenemos hidrógeno y yodo molecular. En el estado final vamos a tener yoduro de hidrógeno. Tenemos un yodo unido a un hidrógeno. Moléculas de yoduro de hidrógeno, pero también están presentes moléculas de yodo y moléculas de hidrógeno que no se convirtieron en yoduro de hidrógeno, ¿ok? Y no hay modo, mientras no hagamos algo diferente para romper el equilibrio químico, estas moléculas de yodo y de hidrógeno no van a reaccionar entre sí para producir una mayor cantidad, porque lo que pasa es que cuando se vuelve a formar una molécula de yoduro de hidrógeno, se rompe una molécula de yoduro de hidrógeno nuevamente en yodo e hidrógeno. Y es un ir y venir nada más, ¿no? Se sigue llevando a cabo la reacción, pero ya no avanza hacia ningún lado, ¿no? Eso es lo que ocurre. Entonces, ¿qué pasa con la concentración? Vamos a entrar nuevamente al concepto de concentración para el estudio de estos procesos. Aquí siempre vamos a hablar de concentraciones molares, moles por litro. Al inicio tenemos cierta concentración de reactivos y lo podemos determinar muy fácilmente, ¿no? Si el problema nos dice que se agregan tantos gramos de yodo en un frasco que tiene 250 centímetros cúbicos, es un gas. Recuerden que el gas ocupa el volumen del recipiente que lo contiene, por lo tanto, la concentración va a ser igual a esa masa en gramos entre el volumen del recipiente, ¿no? Esa es su concentración. Y si agregamos cierta masa de hidrógeno, va a estar en el mismo volumen, también puedo calcular su concentración. Entonces, las concentraciones siempre las podemos determinar de alguna u otra manera, pero siempre expresándolas en moles por litro. Al inicio, la concentración de los reactivos es máxima. Por eso aquí tenemos yodo, que está en esta línea en Y, es la concentración, y en X tenemos el tiempo. Es una gráfica de concentración contra tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo varía la concentración con el tiempo, ¿no? ¿El tiempo de qué? Pues el tiempo que está reaccionando mis sustancias en el reactor. Al inicio, siempre vamos a tener las máximas concentraciones de reactivos. Eso es lógico también. ¿Sí? Si no tengo nada en el reactor, es un reactor vacío, es eso. Una primera opción para iniciar un proceso, ¿no? Que el reactor esté vacío, que el tanque, que la mezcladora, que el agitador, cualquier equipo en donde voy a colocar mis sustancias está vacío. Por lo tanto, tengo una concentración inicial de yodo que pues aquí no indica un valor, pero sabemos que aquí es 0 y hacia arriba es máximo, ¿no? Por lo tanto, aquí hay una concentración de yodo, no sé, vamos a ponerle 10 por darle un número, moles por litro. Y aquí tenemos al inicio una concentración de hidrógeno, un poco menos, vamos a ponerle 7 moles por litro. ¿Sí? Cuando empieza a avanzar la reacción, empieza a disminuir la concentración de cada uno de los reactivos. ¿Sí? Aquí va avanzando el tiempo es 0, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, ¿no? El tiempo, y dice que su expresión mínima es segundos, ¿no? Tiene importancia. Al final siempre se expresa por segundo porque es la unidad
básica o mínima con que se expresa cualquier sistema de medida, ¿no? Pero lo podemos medir en minutos, en horas. Si es una reacción muy lenta, pues no la voy a medir en segundos, la mido en minutos o en horas, ¿no? Entonces es lógico pensar que cuando pase un minuto voy a tener una menor concentración de cada uno de los reactivos. Si aquí es un minuto y lo subo aquí, aquí ya bajó la concentración de aquí a aquí. Y lo mismo ocurre para el otro. Si me voy hasta acá, ¿qué concentración tiene? Pues la que tenga aquí a un ladito, ¿no? Y abajo de aquí hasta aquí va disminuyendo la concentración, y eso es lógico porque están reaccionando entre sí. Y observamos un dato característico de esta gráfica que van a estudiar mucho cuando vean cinética química, ¿no? O sea, velocidad de reacción. Tiene una pendiente muy rápida aquí, baja muy rápido. Quiere decir que al inicio la reacción es muy rápida. Luego vamos a explicar por qué, pero es muy lógico pensar por qué, ¿no? Primero, muy rápida la reacción, es como todo. Siempre les comento, es como un corredor de esos de pista, ¿no? Que, no voy a poner de 100 metros porque esos son muy rápidos, es prácticamente incrementa su velocidad al final por el concepto del corto tiempo, ¿no? Pero vamos a poner un corredor de 500 metros o 1000 metros. Al inicio, cuando salen, pues salen muy rápido, ¿no? Pero conforme van corriendo de 200, 300, 400 metros, pues se va consumiendo su energía y forzosamente van corriendo más lento. Se va volviendo más lento su carrera mientras va pasando el tiempo, porque se van agotando sus reservas energéticas. Aquí ocurre lo mismo con las reacciones químicas. Al inicio hay una mayor concentración, esa es la energía, ¿no? Por lo tanto, avanza muy rápido al inicio una reacción química, pero conforme pasa el tiempo avanza rápido, llega a una parte aquí en que se empieza a volver más lento, donde se hace la curva, ¿sí? Y se hace más lenta, más lenta, más lenta, hasta que llega a este punto en el cual se vuelve horizontal la gráfica. ¿Qué nos indica que se vuelve horizontal? Que en este punto se alcanzó el equilibrio químico. En este punto ya no hay cambio de concentración hacia adelante. Se fue haciendo lenta la disminución de la concentración, es decir, la reacción se empezó a volver lenta, la conversión lenta, ya no se miraba que saliera el montón de productos, sino que empieza a salir más poquito, más poquito, más poquito, más poquito, hasta que se detiene. Ya vemos que ya no sale nada. Cuando se detiene es en este punto, cuando alcanza el equilibrio. Esta línea horizontal a la línea perpendicular al eje de las Y nos indica que ya no hay cambio de concentración. Cualquier punto sobre esta línea tiene el mismo valor de concentración acá, ¿verdad? Analizando la gráfica. Entonces, eso es lo que ocurre con una reacción química, una conversión que llega al equilibrio. Inicia muy rápido, después se va deteniendo y posteriormente, aparentemente, ya no hay conversión. Se vuelve una línea horizontal. Lo que pasa, sabemos, y no hay que olvidarlo, es que los compuestos ahora están en equilibrio de masa molar y lo que se convierte en productos se descompone en reactivos y la reacción aparentemente se detuvo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ocurre. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ¿por qué? No, muy bien. Entonces, ¿cómo medimos esto? Vamos aquí, ¿cómo medimos esto? ¿Cómo determinamos en qué momento mi reacción alcanzó su equilibrio? Lo puedo observar si hago el proceso en físico, ¿no? Porque voy a observar que se detiene mi reacción aparentemente, o sea, dejó de producir. Y abro el reactor y veo que sigue habiendo reactivos ahí. Decimos, si hay reactivos, ¿por qué no se siguen convirtiendo en productos? ¿Por qué se detuvo este proceso? ¿Ah? Eso es lo que observaríamos. ¿Cómo lo estudiamos? Pues lo estudiamos en función de una constante. Sabemos bien que todos los procesos se estudian en función de una constante, ¿no? Cómo se estudia el movimiento de los astros con la constante gravitacional, ¿no? Cómo se estudia las propiedades de los gases, pues con la constante de los gases. Siempre hay una constante porque siempre tenemos una ecuación, y una ecuación siempre su constante o su valor de proporcionalidad es una constante de este tipo, ¿no? Siempre, en cualquier proceso que estudiemos, ¿no?
¿Y cómo determinamos esta constante? Esta constante de equilibrio, que es K, que en este caso tiene una C, porque recuerden, iniciamos estudiándolo desde el punto de vista de concentración para soluciones acuosas, ¿no? La C significa concentración molar. Entonces tomamos la ecuación anterior para ver cómo vamos a obtener esa constante, que nos indique el comportamiento de mi proceso, ¿no? De mi reacción, el comportamiento del equilibrio. En la misma reacción anterior que teníamos de yodo y de hidrógeno gaseoso, si expreso la ecuación, enviando los reactivos hacia productos, como si vamos a hacer un despeje, imaginemos que aquí hay un 1, ¿no? De hecho lo hay, recuerden que no se escribe. Hay un 1 en cada extremo, ¿no? Si despejo de aquí, esta parte de la ecuación, todo, el hidrógeno y la suma de los dos, que no los puedo separar, ¿no? Pasarían del otro lado dividiendo, como cualquier ecuación matemática. Vamos a despejar y colocar todo en el lado derecho. Por lo tanto, envío dividiendo estos dos elementos de mi ecuación y quedan abajo, ¿sí? Si esto lo mando hacia acá, esto se vuelve una igualdad, porque esta doble flechita es como si fuera una igualdad. ¿A qué es igual? Pues es igual a la relación que hay entre productos y reactivos. Observen cómo queda nuestra expresión al pasar esto dividiendo. Esto es una relación. ¿Qué es esto? Es una relación. Todavía no le pongamos nada ahí. Nada es igual a esto, pero aparentemente, ¿no? Esto es una relación, ¿por qué? Porque es la relación que hay entre productos y la rayita me indica relación y los reactivos. Esa relación de los productos y reactivos es lo que denominamos equilibrio químico. Observen cuando hablamos de qué es el equilibrio químico. Es cuando los productos, los reactivos o los productos que se están generando se empiezan a convertir en reactivos. ¿En qué momento? En el momento en que la relación entre los dos alcanza el equilibrio químico. Porque hay una relación entre los dos, forzosamente, porque uno se convierte en el otro y el otro se convierte en el uno, ¿no? Los dos están relacionados, ¿ok? Entonces, esta relación entre productos y reactivos podemos igualarla entonces al concepto de equilibrio químico, a K, una K. Le vamos a poner el subíndice C porque estas son concentraciones molares que son moles por litro. Recuerden cuando veíamos concentración, el corchetito significa concentración molar, ¿ok? Es lo que significa la concentración molar de cada uno de los reactivos y productos, ¿ok? Nada más que hay ya analizando matemáticamente la ecuación y el comportamiento de cada uno de los elementos que forman esta ecuación, observamos los coeficientes estequiométricos. ¿Qué pasa con los coeficientes estequiométricos? Aquí hay un 1, aquí hay un 1 y aquí hay un 2. Observen que cuando lo despejo y lo expreso como concentración molar, porque es el cambio que hacemos, ¿verdad? Está el HI, que es el producto, lo pongo entre corchete para saber que es su concentración molar, y el 2 se pone como exponente, ¿sí? No se viene el 2 adentro como 2HI. Los coeficientes estequiométricos se vuelven exponentes en mi ecuación de equilibrio. Igual pasa con el yodo y con el hidrógeno. Todos los dos tienen un 1 a un ladito, ¿no? Pues quedan elevados a la 1, pero sabemos que el valor 1 pues no se expresa, matemáticamente no se expresa en las ecuaciones, ¿no? Pero ahí está. Entonces, ¿por qué se elevan matemáticamente al exponente? Porque este valor es adimensional. Este valor de Kc es un valor que es un valor 0.7, 1.8, 10.000, 500. Entonces, en el análisis matemático, cuando elevamos a un exponente, estamos trabajando sobre las unidades de la expresión y lo que buscamos es que ésta sea una constante. Por eso se llama constante de equilibrio. ¿Y por qué es constante? Porque la relación entre estos dos puede ser diferente, pero siempre tendrá que arrojar el mismo valor de Kc, ¿sí? No significa que sea constante porque
porque digamos no va a cambiar nunca. Está en función de la relación que hay entre productos y reactivos y de las propiedades termodinámicas a las cuales se lleva a cabo la reacción, como es la temperatura principalmente cuando son líquidos y gases, y cuando son gases, pues la presión es determinante para el valor de la K. Recuerden que una reacción química modifica su cinética en función de la temperatura, de la presión, ¿verdad? Principalmente termodinámicamente hablando. Entonces K está en función de la temperatura y la presión. La temperatura afecta para los dos, líquidos y gases, y la presión pues solamente para los gases, porque los líquidos no se pueden comprimir, entonces no tienen ningún efecto sobre la constante de equilibrio cuando son líquidos. Maestro, esos son los únicos dos factores que afectan, la temperatura y la presión. No, también la masa, el equilibrio químico, también la masa. Ah, ok. También la masa, pero la masa la vamos a considerar cuando queremos romper el equilibrio, la temperatura y la presión. Y el valor de la K ya como reacción química, no como equilibrio químico, sino como reacción química, temperatura y presión. ¿Sí? Temperatura y presión. Recuerden, cualquier reacción química, reacción de solubilidad, pues es una reacción muy simple. Agregamos sal a agua que esté fría, 20 grados centígrados, y le echamos una cucharada de azúcar y estamos batallando para que se disuelvan. La reacción de disociación ahí o solubilidad está saturada, ya no se puede seguir disolviendo el azúcar, pero pónganla a la lumbre, en la estufa, y que se empiece a calentar. Inmediatamente se disuelve el azúcar, ¿no? ¿Sí? Rompimos el equilibrio de solubilidad por haber cambiado la temperatura. Y la solubilidad, sabemos que está en función de la temperatura, mayor solubilidad. Bueno, solo vamos a ver cuando esté a KPS. Pero también afecta a otros sistemas, a todos, ¿no? A todos, nada más que ahí se observa muy, muy fácilmente, ¿no? Entonces, así empezamos la ecuación de equilibrio. ¿Qué es la constante de equilibrio? Es la relación que hay entre productos y reactivos, las concentraciones molares de los productos y las concentraciones molares de los reactivos, elevados cada uno de ellos a su coeficiente estequiométrico. ¿Ok? Entonces aquí está. Las concentraciones molares de productos entre las concentraciones molares de los reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico. Así es, cuando les comenten o cuando les pregunten cómo se expresa la ecuación de equilibrio, siempre que decimos cómo se expresa, recuerden que tenemos que describir pues esa propiedad, la ecuación con la que estamos calculando esa propiedad, ¿no? ¿Cómo se expresa la concentración partes por millón? Son miligramos por litro. ¿Verdad? ¿Cómo se expresa? Igual, ¿cómo se expresa la ecuación de equilibrio? Es la relación entre productos y reactivos en sus concentraciones molares, elevado cada uno de ellos a su coeficiente estequiométrico. ¿Okay? Porque con eso vamos a iniciar haciendo algunos ejercicios, ¿no? Primeramente hay que ver cómo expresamos la ecuación y luego cómo la resolvemos. Nos dice que el valor de K, en este caso iniciamos con Kc, recuerden, dada su expresión depende de cómo se ajuste la reacción. Eso es importante. Cuando estamos haciendo el estudio de un sistema en equilibrio químico, tenemos una ecuación que podemos interpretar de dos maneras diferentes, con su tendencia hacia productos y con su tendencia hacia reactivos. Si observamos esta reacción, vamos a ver que nos dice que hidrógeno gaseoso y yodo gaseoso producen yoduro de hidrógeno, pero también la puedo interpretar. El yoduro de hidrógeno se descompone con la flechita hacia la izquierda en yodo gaseoso y hidrógeno gaseoso. ¿Okay? Siempre tenemos las dos posibilidades en una ecuación. Cuando interpretamos esta ecuación y la expresamos con su ecuación de equilibrio químico, ¿qué quedaría? ¿Qué quedaría? Pues ya está aquí. Observamos que el yodo está elevado al cuadrado entre el hidrógeno. Pero también podríamos decir, y si la expreso en el sentido contrario, nos quedaría la inversa, ¿no? Si la interpreto hacia acá, quedaría con los productos ahora son los reactivos, porque como lo estoy leyendo de derecha a izquierda, entonces este es mi reactivo.
y estos dos son mis productos. Entonces quedaría la inversa aquí. ¿Okay? Por eso es importante que siempre que trabajamos con equilibrio químico, respetemos la expresión de la ecuación. Si la ecuación está expresada así, su constante de equilibrio será siempre leyéndola de izquierda a derecha, como está aquí. Si esta ecuación química nos la presenta el problema y nos dice el problema, en un reactor, yoduro de hidrógeno se descompone en hidrógeno y yodo gaseoso. Tendríamos que escribir la ecuación al revés. 2HI, las dos rayitas, producen hidrógeno y yodo gaseoso. Para ese problema en específico que me está expresando que mi reacción es de descomposición, mi ecuación de equilibrio sería lo inverso de este. Arriba los HI, el hidrógeno y el yodo, y abajo el yoduro de hidrógeno. Resolvemos ese proceso y es completamente correcto, es completamente válido. Pero no podemos interpretar la reacción como esta, sino al revés, ¿sí? Porque esta es una reacción de síntesis, pero su inversa es una reacción de descomposición y tienen diferente valor de K. ¿Okay? Entonces, por eso hay que tener cuidado siempre. Observar qué proceso me está describiendo en caso de que yo vaya a escribir la reacción química. Y si me da la reacción química, siempre respetar el orden en que está escrita en el problema y siempre la ecuación de equilibrio leyéndola de izquierda a derecha. ¿Okay? Maestro, entonces en la fórmula, en la parte de arriba siempre van los productos y en la parte de abajo los reactivos. Los reactivos, ¿sí? Siempre. Y ya, ¿cuáles son los productos y cuáles son los reactivos? Pues hay que revisar bien la ecuación que nos da el problema o el proceso que nos describe el problema. ¿Okay? O sea, no es tan directo, pues, sino hay que observar la ecuación o el proceso. Vamos a entrar a un concepto y decimos, ¿y hacia dónde tiende la reacción al inicio? Vamos a ver que esa es una pregunta interesante, que ahorita no la vamos a hacer todavía. Pero siempre pensamos que siempre tiende hacia la derecha de un inicio y no, porque las condiciones pueden cambiar en mi reactor. ¿Sí? Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo. Ahí están movidas las flechitas, ¿no? De lo que les comentaba ahorita. Existen diferentes procesos o diferentes situaciones de inicio de una reacción química. ¿Okay? Como lo vamos a ver aquí. Dice que tenemos al inicio, tenemos el equilibrio de esta reacción. Es la reacción del dióxido de azufre que reacciona con el oxígeno gaseoso para formar trióxido de azufre, ¿no? Esas flechitas pues van acá, ¿no? Observamos entonces que todos son gases, ¿sí? Dióxido con oxígeno molecular o oxígeno gaseoso y produce 2 moléculas de trióxido de azufre. Y está balanceado, ¿no? Se hacen 5 experimentos, dice, en los que se introducen diferentes concentraciones iniciales de ambos reactivos. Como está expresada la ecuación, estos son los reactivos siempre, ¿no? Y se inicia entonces con 5 formas diferentes. Se produce la reacción siempre en cada uno de esos ensayos y se calcula la constante de equilibrio, ¿sí? Y nos damos cuenta de que Kc es prácticamente la misma en todos. Las variaciones pequeñas esas son por los números, ¿no? Por las fracciones. Pero si fuéramos muy exactos y poner todos los decimales, estos son prácticamente iguales. Pero observamos, en el experimento 1, en el primer ensayo, esto es al inicio. ¿Qué tenemos al inicio? Al inicio podemos tener los 3 compuestos, ¿no? Independientemente si en la ecuación son reactivos o productos. Entonces, por eso aquí en este tabular se ponen los 3 compuestos como inicial y también se ponen los 3 compuestos como final, porque recuerden que estamos en equilibrio químico. Siempre están presentes en un determinado momento. Entonces, al inicio vamos a tener 0.20 moles por litro de dióxido y 0.20 moles de oxígeno.
Observen que agarramos la misma cantidad de molar y agregamos esa cantidad de masa. Es un reactor, son gases, tengo que abrir alguna válvula y con un medidor de volumétrico meter la cantidad de moles, la cantidad de volumen que represente 0.2 moles por litro. Eso ya es muy simple hacerlo en los procesos, ¿no? Siempre se cuenta con la instrumentación necesaria, ¿no? Pues es una válvula porque son gases, ¿no? O es una PLC conectado a todas las válvulas y la PLC, es decir, la computadora, manda una señal, un actuador y abre la válvula y mide y inyecta la cantidad de masa. 0.2, masas iguales. No hay SO3, claro, porque voy a introducir dos reactivos, todavía no se genera ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Empiezan a reaccionar. Y cuando aparentemente ya no hay producción, llegó a su equilibrio químico, medimos las concentraciones de cada uno de ellos. 0.03 quedó de 0.2, quedó ahí aparentemente sin reaccionar. 0.03 de dióxido, 0.155 de oxígeno, y se formó 0.196 moles por litro de SO3. Si ustedes llevan esto a la expresión de equilibrio, que debe de ser esta, ¿verdad? Para la reacción, productos, ahí está la concentración molar del único producto. Si hay más productos, se multiplican igual que los reactivos, ¿no? Aquí nomás hay uno. Elevado a su coeficiente estequiométrico, que es el 2, entre los reactivos, oxígeno y SO2, y aquí están, elevados a su coeficiente estequiométrico, 2 y 1. Si sustituimos aquí estos valores, concentraciones en el equilibrio, porque esta es la ecuación de equilibrio, el resultado que obtenemos y multiplicamos, ¿no? Vamos a elevar el SO3, lo vamos a elevar al cuadrado, 0.196 al cuadrado, entre 0.03 al cuadrado, que multiplica a 0.155, y es elevado a la 1, pues ese no cambia. Hacen esa operación, simple sustitución, vamos a obtener un valor de Kc de 279.2. Y ahí calculamos la ecuación de equilibrio. En un segundo ítem, ahora vamos a empezar diferente. Vamos a decir, bueno, vamos a introducir no cantidades iguales. Ahora vamos a introducir 0.15 de uno, un poquito de uno y mucho de otro. ¿Sí? Masas desequilibradas al inicio. ¿Qué pasa con la reacción? Se llega al equilibrio con valores diferentes, 0.014, 0.332, 0.135. Si lo sustituyo en la ecuación, vamos a obtener 280.7, prácticamente muy similares. En el tercer ítem, decimos, vaciar el reactor. Ahora, en lugar de poner lo que son reactivos en mi ecuación, ahora introduce SO3, introduce el trióxido de azufre. Introducimos el trióxido de azufre. Sabemos bien que la reacción pues va a empezar, en lugar de tender hacia la derecha, va a tender hacia la izquierda, porque como es el único reactivo que hay, aunque en la ecuación sea el producto, recuerden que la doble flecha nos dice que puede ser producto y puede ser reactivo. Entonces la reacción va a tender hacia la izquierda. Aquí es muy fácil saber hacia dónde tiende la reacción al inicio. En los dos primeros experimentos, la reacción hacia dónde tiende al inicio, hacia la derecha, hacia productos. Y en el tercer experimento, hacia dónde tiende la reacción en la ecuación que tenemos expresada de esta forma, hacia reactivos. Sabemos bien que estos reactivos son los productos en mi proceso real, pero en la expresión de mi ecuación de equilibrio, así como está mi ecuación, mi reacción tiende hacia reactivos, ¿no? Los que ponemos como si fueran los reactivos. Pero cuando realmente físicamente el reactivo es el SO3, ¿no? O sea, no sé si esto les genere confusión. Una cosa es el proceso real y otra cosa es lo que me expresa la ecuación, ¿no? Entonces ese se va a empezar a descomponer. Forzosamente no tiene otro camino a seguir más que descomponerse en SO2 y en oxígeno gaseoso. Y va a llegar a tener 3 concentraciones en el equilibrio también, ¿sí? Si la sustituyo en la ecuación, nos va a dar 280.0. Prácticamente no cambia la constante de equilibrio. En el experimento 4, aquí era poquito, aquí es mucho, una mayor concentración, no importa.
se llega al equilibrio y se vuelve a obtener 280.5. Y el último caso que no nos dice, el último caso no nos dice hacia dónde tiende la reacción al inicio. Observen que aquí 1 y 2 forzosamente tiende hacia la derecha, ¿no? Hacia productos. ¿Por qué? Porque no hay productos. No puede haber otro más que viajar hacia productos. En el 3 y el 4 hay producto. Forzosamente la reacción tiende hacia la izquierda, hacia reactivos. Pero en el experimento 5 tenemos los 3 compuestos al inicio. Ahí no podemos saber hacia dónde tiende la reacción. Por esa razón tenemos una herramienta que se llama cociente de reacción. Profe. Nos va a ayudar, ¿no? Sí. Profe, tengo que irme a una clase presencial, ya ando en mi casa. ¿No hay problema si me puedo retirar? Sí, claro. Ya nomás vamos a cerrar este último punto. Pero Bye, sí, no hay profe. problema. Bye. Ok, entonces simplemente aquí tenemos los 3, otra vez al final, y nuevamente 280.6. Entonces, siempre, independientemente de cómo comienza una reacción, siempre tiene una misma constante de equilibrio. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Profe, la constante de equilibrio se representa con gramos, No. no se representa con ninguna. De hecho, tiene unidades, pero no las interpretamos porque no es necesario. Vamos a ver que sí tiene unas unidades. Las unidades que va a tener se llaman unidades de proporcionalidad. Siempre van a depender de cómo está estructurada la ecuación de equilibrio, pero no son relevantes para el cálculo. O sea, podemos ignorar eso, o sea, como si todas las unidades se cancelaran. ¿Sí? Simplemente va a ser un valor. Tiene unas unidades que dan proporción a la ecuación, pero no son relevantes en el cálculo, ¿no? Por eso siempre manejamos números, por ejemplo aquí, ¿no? Sin unidades, ¿no? Sería engorroso, como no tiene unidades definidas, sino que dependen de qué ecuación química es la que se está trabajando, pues sería engorroso estar haciendo un análisis dimensional que a final de cuentas se van a cancelar todas las unidades, ¿no? Por eso no se expresan sus unidades. Lo consideramos así. ¿Alguna otra pregunta? Maestro, el miércoles, ¿qué es el examen? ¿Es necesario conectarnos aquí a la clase? No es necesario. Yo voy a estar pendiente por ahí por chat o por WhatsApp. Por si tienen alguna duda sobre el examen, pues ahí me preguntan alguna cosa que se presente. Voy a estar pendiente, pero no es necesario. Será en plataforma, ¿verdad? Sí, es en plataforma. Ok. Y bueno, perdón, sigue Nadia. Va a ser en la hora de clase, ¿verdad? O sea, la hora. Sí, eso sí, a la hora de clase. Y Muy bien. tenemos toda la clase para responderlo. Sí, toda la clase. De hecho, pues lo hago, que lo puedan resolver en unos 45 minutos máximo, ¿no? O sea, no más de lo que nos permita el tiempo, ¿no? Para que lo puedan resolver. Sí. ¿Profe va a dar alguna guía o algo así? ¿O por No, los trabajos que tenemos? Ahí están las clases grabadas, los temas que se vieron, cada una de las clases, no es necesario. De hecho, pues vimos nada más, tienen la presentación que está en su plataforma. Con la pura presentación es con lo que nos guiamos con los temas, ¿no? Que más que nada trabajamos con las formas de expresar la concentración, y la primera parte pues es informativa, ¿no? Cuando vimos los conceptos, qué es química analítica, cómo se estudia la química, qué es un proceso de análisis químico, ¿no? O sea, Y los van a fundamentos. venir, maestro, tipo ejercicios, muy difícil. Claro, de concentración. La parte medular de ese examen es la concentración. Deben de poder convertir, de poder interpretar un proceso de concentración, porque aquí lo van a usar mucho en equilibrio químico. ¿Sí? Entonces esa es la parte. ¿Van a ser muy largos, así como los de la tarea, o no tan complicados? Tanto que lo puedan resolver en 45 minutos máximo el examen. No más de eso. La tarea siempre trae un montón de incisos pues para que practiquen, ¿verdad? Ese sí tienen tiempo ahí de resolver todos los incisos. ¿Va? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Profe, Sí. la tarea de estequiometría sí es para hoy. Sí, es para hoy en la tarde, la pueden entregar hasta la noche. De hecho, eso pues ya es lo que ustedes ya traen de química básica, ¿no? Recuerden que realmente nosotros no vimos estequiometría en sí, ¿no? Porque es algo, ¿no? Simplemente es para que recuerden su estequiometría. Y si tienen alguna duda, pues me preguntan. Porque aquí vamos a utilizar estequiometría, ¿no? ¿Y eso va a venir en el examen, maestro?
Lo de No. estudio, ¿no? Por la pura tarea. Yo solo voy a ok. volver con la tarea, sí. Solo la tarea 4 se entrega hoy, profe. Sí, es la última que nos quedaba. No sé las otras, ya las subieron, me imagino, ¿no? O creo que son para el día de mañana, algo así. Pero ya de eso, La tarea 2, esa la de ya concentración de Yo soluciones, la era para tarea, ayer. sí, esa la ya, tarea esa de ya. concentración molar no la alcancé a subir, se me cerró. ¿Y eso? Mándamela por Eh, correo. ok, está bien. Mándamela por correo. Ok. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? No, bien, ahí vamos a estar pendiente entonces el miércoles. Cualquier duda me comentan por ahí por chat, ¿no? Por chat, por WhatsApp. Por Sí, está WhatsApp. bien, profe, muchas gracias.